En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Pentecostés, como vemos en la epístola, reunidos todos los discípulos en un mismo lugar, que suponemos que fue en el cenáculo. Todos juntos a los 50 días, es decir, eso es Pentecostés, de la resurrección de nuestro Señor. Y en ese domingo, 10 días después de la ascensión, se presenta intempestuosamente un viento y aparecen como lenguas de fuego que se posan en cada una de las cabezas de los allí estantes. Con esto los apóstoles recibieron no solo la confirmación, sino la confirmación en gracia. Y toda esa fortaleza extraordinaria que ellos como apóstoles y pilares de la iglesia debían de tener antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Tenían miedo, por eso estaban reunidos todos ahí. Como la pedagogía divina aprovecha el miedo humano de los apóstoles para que no se dispersaran, para que todos tuviesen esa impronta del Espíritu Santo estando juntos. Y pues bien, vemos que hablan cada uno en la lengua de los prosélitos judíos piadosos, que antes de la diáspora ya vemos que andaban por todo el mundo, por lo menos de toda esa región que nombra la epístola, e incluso árabes. ¿Por qué lo digo? Porque árabe y musulmán no es lo mismo. El islamismo vino 5 siglos después, y ya había árabes, persas, elamitas, cretenses, romanos. Eso de identificar el islamismo con el mundo árabe, donde nació nuestro Señor Jesucristo, en Siria, Palestina y todo eso que formaba la Gran Siria, que después todo eso se corrompió por las herejías sucesivas, unas detrás de otras, y como castigo, islamismo es otro cuento. Pero las cosas como son. Pues bien, así vemos que nuestro Señor les dice: el que guarda mi doctrina, ese será amado del Padre, y haremos en él, habitaremos en él. Y esa doctrina, esos preceptos, esos mandatos no son míos, son del Padre. Porque el verbo es el verbo del Padre. Es la sabiduría, la inteligencia del Padre, el conocimiento del Padre. Todo lo que tiene el verbo lo recibe del Padre, fuente original de toda divinidad, como dice Santo Tomás de Aquino. Y por eso dice: os alegrarías que volviera al Padre. Ya os he dicho, me voy pero vuelvo,
hace alusión a ese poco de tiempo que no me veríais y poco de tiempo me volveréis. Apocalíptico, parusía. Pentecostés nos está fraguando, condensando la bienaventurada esperanza apocalíptica de la parusía de Cristo Rey retornando. Os alegraríais que vaya el Padre, porque voy a volver por un lado, por otro lado, porque dejo ese estado de anonadación que fue propicio para que Él pudiera morir en la cruz. Y vuelve como a igualarse al Padre, al subir al Padre, ya no en ese estado de anonadamiento, sino de gloria, incluso en su cuerpo resucitado y glorioso, sin pasibilidad ni mortalidad alguna, sin sufrimiento ni pasión. Entonces, por eso hay que alegrarse, sin olvidar que volverá la gran alegría de la parusía, nos guste o no nos guste, porque ya estoy cansado de tanta estupidez clerical, eclesiológica, de imbéciles, mitrados y sacerdotes que impugnan o desconocen o desprecian o arrinconan el Apocalipsis y el milenio contenido en él y la divinidad de Cristo Rey manifestada en él. Y por eso los primeros que combatieron el Apocalipsis y el milenarismo fue porque eran alogos, negaban la divinidad del Verbo, como Cayo y como Orígenes. Como dice Santo Tomás de Aquino, no lo digo yo. Ahora que los curitas imberbes, ignorantes, no sepan esto, problema de ellos. Es que no han leído ni el comienzo, ni el primer capítulo del comentario de Santo Tomás a San Juan, que ahí está. Por mucho que a Orígenes también lo citaba Santo Tomás, tomando lo bueno. Y no solamente fue a Logos, sino que también negaba la divinidad del Espíritu Santo. Se hacía no solamente precursor de Arrio, sino de los negadores de esa secta de los neumatomacos. Parecía que las tenía todas Orígenes. Y eso que era un genio. Pero vean, porque decía que todo fue hecho por el Verbo. Y entonces el Espíritu Santo fue hecho por el Verbo, luego criatura. Pero ya el Verbo también era criatura. ¿Por qué? Porque no era divino por esencia, sino por participación, como lo pueden ser ustedes y yo, y todos los que tengan la gracia santificante. Y eso lo decía el gran Orígenes. Entonces las cosas hay que tomarlas como son, en su texto y contexto. Y por eso entonces no reconocía Cayo que el Apocalipsis era de San Juan. Y Orígenes toma esa idea de Cayo y con su prestigio la pregona y la hace cátedra de verdad. Y por eso el desprestigio hacia el Apocalipsis. Incluso de San Dionisio,
Dionisio, perdón, de Alejandría, que era discípulo de Orígenes. Pero claro, como santo, pues tomaba sus márgenes. Pensaba que era revelado, no se atrevía a decir que no era revelado, pero que su autor era otro Juan, no era San Juan Evangelista. Todo un santo y padre de la Iglesia. Y por eso tan pocos comentarios en esa época del Apocalipsis. Por el desprestigio, gracias a la autoridad de Orígenes, magnificada por San Jerónimo, que cuando Orígenes habla, los demás callan. Pero no hay que olvidarse que Orígenes fue condenado en el Concilio de Constantinopla por sus herejías. Pero como Eusebio Arriano, amigo del otro Eusebio de Nicomedia, hizo la historia, primer padre de la Iglesia, lleva las cosas a su molino. Así que ¿cómo comienza la historia de la Iglesia? Con un padre de la historia eclesiástica, Arriano, como Eusebio de Cesarea, o de Cesarea, obispo. ¿Ya ven? Y amigo del otro Eusebio de Nicomedia, Arriano. Pues bien, así son las cosas. Entonces, con Pentecostés tenemos esa consolidación del Paráclito en la Iglesia, en los apóstoles. Por eso es puntal, sostén, coestante, soporte. Eso es lo que indica Paráclito, más que consolador de pañuelo de lágrimas. Porque también consuela, pero no sentimentalmente, sino fortificando, cuajando en la verdad, en la fe. Que es mucho más que el baño de lágrimas o pañuelo de lágrimas. Pero el sentimentalismo de la moralina permea por doquier. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y así entonces pudo decir nuestro Señor: os alegraríais que me vaya, porque vuelvo a igualarme al Padre, dejo este estado de anonadamiento, retorno al principio, a la fuente de la divinidad que es el Padre. Y por eso Monseñor Lefebvre dice que hay algo más que el simple hecho de que él lo dijera como hombre. Eso es verdad, que él es menor como hombre que Dios Padre. Pero es que nuestro Señor nunca habló como puro hombre, porque su persona era divina, no era una persona humana. Ojo al Cristo. Entonces, ¿cómo lo pudo decir como persona divina? ¿Hay algún fundamento? Y lo dice Monseñor Lefebvre en su Itinerario Espiritual, el último libro que hizo. Y dice sí, porque hay que tener en cuenta, como dicen los santos padres o alguno de los santos padres, que todo lo que tiene el Verbo lo recibe del Padre. Todo. Naturaleza y ser divino. Porque el Padre es la fuente.
de la divinidad. Como dice Santo Tomás. Entonces todo lo que tiene el Hijo lo tiene del Padre, todo. Y en ese sentido de relación de origen primigenia es que puede decir a nivel divino, como persona divina, el Padre es mayor que yo. Y no que lo entiendan como los arrianos, que de aquí sacaron la justificación de su herejía. Es menor, luego es criatura. Participada, lo que sea, pero criatura. Lo que tenga de divino será participado, pero no es esencialmente divino, por naturaleza y substancia. ¿Ven para qué sirve la teología? Lástima es que no estudian, ni en Econ. Porque no hay que hablar de la Trinidad mucho para que los imbéciles no metan la pata. Y eso lo decía Monseñor Lefebvre, al cual reverencio y aprecio, porque yo no soy el hijo desagradecido que muerde la mano del Padre, que le dio la vida, como hacen muchos que se salen de la fraternidad. Eso es ser un mal nacido. Ahora otra cosa es que como hombre tiene sus límites y errores, como los tengo yo. Y punto. Y no vamos a tomar la parte débil o chueca de Monseñor Lefebvre, sino la fuerte. Pero tampoco ser unos mal nacidos, mal paridos, que le endosan hasta herejía a Monseñor Lefebvre. Las cosas como son. Y pues bien, claro, si no se explica, si no se habla de la teología trinitaria, pero mejor vete a vender pepinos o tomates en el mercado, hijito. Pero esto no es para el que no tiene el mínimo. Ah, pero hay que tener sacerdotes. Sí, sacerdotes brutos, no. Porque lo mínimo que se exige de un sacerdote, que tenga virtud y que tenga cierta inteligencia, porque si es un burro o una burra, quédate comiendo pasto. Así de claro. Y de esos hay muchos con mitra y báculo. Y dogmatizan, porque como el hombre es dogmático por naturaleza. Entonces, al no dogmatizar en las verdades eternas reveladas, dogmatizan en las estupideces humanas de su mediocre intelecto. Eso es lo que pasa. Y le endosamos palabra de Dios, de tu abuela será. Así de claro. Por eso el enredo con la autoridad, con la infalibilidad y la indefectibilidad en la iglesia. Y de su cabeza visible el Papa, o en su defecto el Papa Nata. Así de claro. Entonces, por eso nuestro Señor pudo decir, no solamente como hombre, sino como verbo divino, persona divina, el Padre es mayor que yo, porque todo lo que yo tengo, igual que el Padre, lo recibo del Padre eternamente. Porque procedo del Padre como el verbo, el pensamiento.
el pensamiento de Dios es el Verbo. Y por eso es su imagen perfecta. Entonces vemos cómo puede decir: os alegraríais que suba al Padre, porque vuelvo al origen, después de la misión de haber sido enviado por el Padre. Entonces, os alegraríais. Y también porque vuelvo, parusiaco. Ya os he dicho que desaparezco por un poco de tiempo y vuelvo. Parusiaco. Y mientras tanto, ¿qué? Guardad mi doctrina. Y el que no guarda la doctrina, no guarda del Hijo, no guarda la doctrina del Padre. No pueden el Padre y el Hijo habitar en él, ni el Espíritu Santo, que el Padre os enviará en mi nombre. Porque el Espíritu Santo, espíritu de amor, soplo de amor, es el que procede del conocimiento mutuo que el Padre y el Hijo se tienen. Y en un abrazo de amor eterno, tenemos ese amor consubstancial en la persona de la tercera persona de la Trinidad. Y por eso la importancia de Pentecostés, con la cual se plenifica la Iglesia, en esa consolidación de la gracia del amor divino, en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Y por todo esto entonces tenemos que alegrarnos. Pero ojo, y aquí viene el palo. ¿Qué vamos a hacer? Porque el bruto entiende por las buenas o por las malas. Que viene el príncipe de este mundo. Ajá. Y no es que está atadito el príncipe de este mundo, el demonio. Nunca estuvo atado. Hasta ahora. Un príncipe atado como la reina de Inglaterra, reina pero no gobierna, aunque mangonea todo, ¿no? No existe. ¿Está atado de qué? Como dice nuestro Señor, cuidado, el príncipe ya no puede nada contra mí, pero ojo, ahí se queda. Es el príncipe de este mundo. Guardad mi doctrina. Está claro. Y el que no lo vea claro, que rece, estudie, lea, ora y haga sacrificio. Pero no se ponga a discutir, ni a lo protestante. Es que la Biblia dice, y tú, pedazo de idiota, ¿qué lees de la Biblia? Lo que tu inteligencia, en tu parquedad óptica, te dice. Yo no puedo leer la Biblia así, la tengo que leer con el Espíritu Santo de la Iglesia, con la doctrina de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, con ese Espíritu. Y ahí pongo a funcionar la maquinita, el aparatejo, cerebrotónico. Pero él no es el líder. Eso es protestantismo puro.
Así es como Rafael Arango aquí en Colombia se la da de bibliólogo. Y ojo los lefebristas. A ver, Galatico, con 92 años, aterriza, invítame ahí a ver cómo queda la cosa. Claro, porque él ahora está en una impugnación respetuosa. ¿Qué respeto ni nada a los traidores herejes? Protestantes y protestantizados. Las cosas como son. ¿De qué iglesia me están hablando? ¿De la de Cristo o la del anticristo? No hay otra. Es imposible el que cree en la divinidad de la iglesia, que esta pantochada de iglesia herética sea la de Cristo. Perdónenme. Así de claro. Pues bien, entonces hay que leer las Escrituras con el espíritu de la iglesia. Y eso es difícil. Y aún así se puede uno equivocar. Por eso hay que tomar las cosas también con cuidado, porque si toma uno mal la curva se va al precipicio. Y no cualquier pajarito intérprete de las Escrituras. Y si las interpretas muy bien, pero hazlo en el espíritu de la iglesia, no en el tuyo propio. Y si viene un sacerdote que sabe más que tú, te callas. Y si tienes dudas, preguntas. Pero no te pones a predicar diciendo que el padrecito tal tiene errores, que los puede tener. Pero que no se te llene la boca tan rápido, chipiricuatro. Así son las cosas. O cualquier blog que se cree ya que pontifica en la doctrina teológica, cuando dan vergüenza teológica. Y así entonces, mis estimados hermanos, vemos la importancia del Espíritu Santo. Que Pelagio ya negaba de algún modo la gracia y el orden sobrenatural. Y como dice el padre Castellani, el neopelagianismo o naturalismo del modernismo de hoy, que es pelagianismo radical, que si llega a hablar de gracia es una añadidura, pero no es esencial. Es como tragarse una pastilla con agua. El agua no es esencial para que me la trague. No, es que la gracia es la pastilla, la píldora. Si queremos tener una imagen del ejemplo que doy, no el agua que me ayuda. Y por eso Maritán, el padre Castellani, en el sermón de hoy, de Pentecostés, lo tilda de modernista, de naturalista y de pelagiano. El gran padre del Concilio Vaticano II, amigo de Pablo VI, dicho sea de paso. Pero así entonces nosotros, sin negar la gracia ni la divinidad del Espíritu Santo, aprovecharnos de ella. Que su canal ordinario son los sacramentos, pero Dios no está sujeto a los sacramentos como único camino o canal de la gracia. Eso que quede claro. Pero el sacramento, ¿para qué sirve entonces? Es que me da el certificado. Yo me puedo arrepentir, es difícil a veces hacer un acto de contrición perfecta por pecados graves. Pero confesándome yo ya tengo el certificado si lo he hecho bien.
E incluso la sola atrición, el miedo a irme al infierno, no el amor a Dios, sino el miedo, atrición, no contrición. Si me confieso, el sacramento me lo convierte en contrición. Lo que voy a hacer por miedo a no irme al infierno. Pero eso no me pone en estado de gracia. Pero por el sacramento, con ese solo miedo, si me confieso, y no porque ame a Dios, entonces, arrepentido, paso del estado de pecado y condenación eterna al estado de gloria. ¿Ven la diferencia? Bueno. Entonces, mis estimados hermanos, vemos que el demonio no está amarrado, está bien suelto, hasta que nuestro Señor vuelva, y ahí sí lo amarrará. ¿Por qué? Porque en su reino sobre esta tierra, de hecho y de derecho, bajo un solo pastor, todos los pueblos, sin judíos ni gentiles, sino convertidos, que vienen del judaísmo o vienen de la gentilidad, crean en Cristo. Y el demonio ha atado, hasta que al final se ha soltado. Pero eso es prontamente solucionado, ese connato. Y entregue el reino al Padre, al origen de todo. Y no tiene fin. Tendrá fin en cuanto a los viadores, al estado todavía de ser viviente, sin la incorruptibilidad. Entonces, cuanto a los viadores, es que tendrá fin. Pero el reino en su esencia no. Como por ahí alguno puede poner alguna objeción con todo derecho y razón. Pero objeción no es impugnación. Eso hace el atrevido, que de las objeciones impugna. No, señor, el de las objeciones pregunta sumisamente al que cree que sabe o puede saber, pero no a impugnar. Ese es el orgullo maldito del ser humano. Así somos. Pues bien, que estas cosas nos sirvan y alegrémonos en este valle de lágrimas. Contra Cristo ya nada puede. Contra nosotros puede si lo dejamos. Si somos tontitos, vírgenes bobas, si nos dormimos, porque San Pedro nos dice, ojo, el diablo anda como un león rugiente viendo a qué tonto bobo se va a devorar. Vemos que no está atado, dice San Pedro, ¿no? Entonces, alegrémonos, porque de todos modos, Él volverá. Y así, con esa bienaventurada esperanza, nosotros debemos de festejar la fiesta de Pentecostés, esa plenitud del Espíritu Santo, que consolida a la Iglesia y a sus fundamentos en los apóstoles. Y de ahí se nos deriva para nosotros. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar, a comprender, masticar estas cosas y que podamos permanecer firmes de pie sin que el príncipe de este mundo, cual león rugiente, a nuestro alrededor no nos vaya a devorar por tontitos, dormidos o distraídos. Que nos ayude así a mantenernos vigilantes, como siempre la Santa Madre Iglesia nos lo pide y requiere, y sobre todo en esta crisis apocalíptica donde ya no se mantiene la doctrina, los preceptos de Cristo. Entonces no se ama a Cristo. Y por eso
El papanata Francisquito no cree en un Dios católico, él cree en un Dios, pero no en el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un perfecto hereje. Más claro, agua. Pues que esto nos sirva y que así nos mantengamos en el amor, guardando los preceptos de nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo nos inhabite en el alma con su gracia santificante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.